Vamos a hablar de la replicación del ADN. La replicación del ADN tiene por objetivo duplicar, sintetizar el material genético antes de la mitosis para que cuando ocurra la mitosis las células hijas tengan la misma información de la célula madre. Esto quiere decir que las características de la replicación del ADN se dan a partir de la fase S del ciclo celular o durante la fase S del ciclo celular. Debe ser completa, es decir, todo el ADN tiene que sintetizarse una sola vez, no le debe faltar ni le debe sobrar información genética, es de alta fidelidad, es decir, que toda la molécula del ADN debe sintetizarse idéntica a las cadenas de ADN original. Es bidireccional, es decir, que parte de un sitio de replicación hacia ambos extremos de la molécula. Es simultánea en ambas cadenas, tanto en la cadena 5' a 3' como en la cadena 3' a 5'. Y es semiconservativa. Todos estos elementos los vamos a estudiar a continuación. Los pasos de la replicación del ADN en 5 puntos. El primero, vamos a ver cómo ocurre un desenrollamiento de la cadena de ADN y posterior separación de las mismas cadenas. En el paso 2 vamos a ver cómo se da el proceso de iniciación de la síntesis. Paso 3, elongación. Paso 4, remoción de los fragmentos de Okazaki. Y paso 5, verificación. Con el primer paso de la replicación del ADN, debemos recordar que la molécula del ADN está constituida por dos cadenas complementarias y antiparalelas, que estas dos cadenas están unidas a través de los puentes de hidrógeno entre sus bases nitrogenadas, pero que adicionalmente tiene una estructura de helicoidal donde la molécula está superenrollada. Los distintos grados de superenrollamiento son los que constituyen la heterocromatina y eucromatina, como vimos en capítulos anteriores. Cuando se va a desarrollar el proceso de replicación del ADN, lo primero que tiene que suceder es un proceso de desenrollamiento y separación de las dos cadenas. Se sabe que en las células eucariotas se van a dar se van a desarrollar distintos replicones. ¿Qué quiere decir un replicón? Son diferentes burbujas de replicación que se van a formar a lo largo de la molécula. Entonces, nuevamente acá tenemos una cadena en sentido 5' a 3' y la cadena complementaria en sentido 3' a 5'. Varios replicones se van a formar a lo largo de la cadena y en cada uno de los replicones vamos a empezar la síntesis de las cadenas nuevas. Como pueden ver acá, a partir de una cadena molde inicial se van a dar la síntesis de las nuevas cadenas. Cada burbuja de replicación pues es conocido como replicones. ¿Qué ocurre a nivel de cada replicón? Debe existir un lugar o un complejo de reconocimiento del origen de replicación conocido como ORC. Estos son lugares de regiones consenso que en estudios en células eucariotas han permitido identificar secuencias de pares de bases que son reconocidas por una serie de enzimas y de proteínas que van a participar en los procesos de desenrollamiento y separación de las dos cadenas. Una vez que se ubican esos lugares ORC, se va a dar la formación de la burbuja de replicación, que como les decía son estos replicones que se van a dar simultáneamente a lo largo de la molécula. Mientras hay sitios donde se está sintetizando los pequeños fragmentos de ADN, otros lugares mantienen su estructura original. Posteriormente vamos a tener el ensamblaje del complejo de proteínas denominadas MCM. Es un complejo de proteínas que va desde MC2 hasta 7. Estas MC2, este complejo de proteínas, van a reconocer a los ORC y se van a depositar en esas regiones consenso. ¿Qué actividad tienen estas proteínas? Una de ellas tiene actividad desenrollasa, es decir que gira las cadenas de ADN para que éstas puedan desenrollarse y quedar una paralela de la otra. El siguiente paso es que estas proteínas tienen una actividad
helicasa, es decir, que rompen los puentes de hidrógeno. Al romper los puentes de hidrógeno se van a separar las dos cadenas originales y me va a formar la burbuja de replicación. Adicionalmente interviene otro grupo de proteínas que pertenecen a la familia de las topoisomerasas, que suelen ubicarse en la parte de donde empieza la burbuja de replicación para disminuir la tensión topológica, es decir, disminuir esa tendencia que tienen las dos cadenas originales de aparearse a través de sus puentes de hidrógeno y volver a unirse. Entonces, para poder realizar el proceso de síntesis necesitamos que la burbuja de replicación, las dos cadenas originales se mantengan separadas para poder iniciar el proceso de síntesis. Para el paso 2, que es la iniciación, necesitamos las cadenas de DNA molde, necesitamos unas primasas, una DNA polimerasa, unos fragmentos de RNA cebadores y un stock de desoxinucleótidos. Como vimos en el paso anterior, tenemos acá la burbuja de replicación que se ha formado luego de romper los puentes de hidrógeno y las topoisomerasas que disminuyen la tendencia de las dos cadenas a unirse por complementariedad de bases y a superenrollarse. Para este caso, entonces ya tenemos nuestra burbuja de replicación y aquí en la burbuja de replicación se van a empezar a sintetizar las cadenas nuevas de DNA. Para ello, ¿qué se necesita? A partir del ORC que mencionamos en el paso anterior, que son lugares específicos de reconocimiento para las proteínas, entonces vamos a tener la unión de ciertos fragmentos de RNA cebadores que, como pueden ver, son fragmentos complementarios a nuestra cadena de DNA, tanto en la cadena 5' como en la cadena 3'. Estos fragmentos de RNA se unen de manera complementaria y antiparalela. Es decir, que mientras la cadena negra va en sentido 5' a 3', ellos se unen en sentido 3' a 5'. Lo mismo ocurre con la otra cadena molde, la cadena azul que va en sentido 3' a 5', se unen esos RNA cebadores en sentido 5' a 3'. Esta unión se da gracias a la primasa, que es una enzima que permite esta unión y luego favorece el proceso de síntesis de DNA. Los fragmentos de RNA cebadores que se hibridan en distintas partes de la cadena de DNA y obviamente tendremos que tener listo un stock de desoxinucleótidos que va a alimentar las cadenas nuevas. Fase de elongación o crecimiento de las cadenas nuevas a partir de las cadenas moldes de DNA, debemos recordar los desoxinucleótidos, es decir, el azúcar, la base nitrogenada, el grupo fosfato y el extremo OH. No hay que olvidar que para el caso de la síntesis de las cadenas novo, el proceso inicial se desarrolla a través de la unión de un nucleótido con el otro a través de los enlaces fosfodiéster. Recordemos nosotros que siempre debe existir un extremo 3' libre con un grupo hidroxilo que finalmente a través de un hidrógeno van a formar una molécula de agua para que este átomo de carbono se una con el grupo fosfato del carbono 5' del siguiente nucleótido para formar el enlace fosfodiéster. Porque lo que va a ocurrir a partir de ahora es la unión de un nucleótido con otro del DNA a través de los enlaces fosfodiéster. Dicho esto, entonces para la fase de elongación necesitamos un RNA cebador con un hidroxilo en el extremo 3' libre, como hemos visto en este caso, la DNA polimerasa, que es la enzima que va a sintetizar o a elongar la cadena, un stock de desoxinucleótidos con adenina, guanina, citosina y timina, y vamos a tener la formación de los fragmentos de Okazaki de la siguiente manera. Recuerden que en el ORC, que es el lugar de reconocimiento, es donde tenemos los RNA cebadores que han sido añadidos a nuestra cadena complementaria de DNA. Esos RNA cebadores tienen un extremo 5' y un extremo 3', tanto para esta cadena como para esta cadena.
La DNA polimerasa reconoce estos OR-C y una vez que identifica el extremo 3' libre con 1H, en este caso del uracilo y en este caso del uracilo también, pues se va a proceder a la adición de los nucleótidos correspondientes en las cadenas según las cadenas de DNA. Entonces, si vamos a suponer que en este caso una DNA polimerasa reconoce el sitio de inicio, habíamos dicho que esto ocurre en las dos cadenas de manera simultánea, de manera que esta DNA polimerasa, al reconocer el extremo 3' libre, saca del stock de desoxinucleótidos. En este caso, al ver una timina, entonces va a colocar una adenina. Esa adenina que entra tiene un extremo 5' y un extremo 3', de donde su extremo 5' se enlaza a través de un enlace fosfodiéster con el extremo 3' del uracilo y de esa manera se coloca el primer nucleótido de DNA. Recordemos que esta DNA polimerasa solo puede añadir nucleótidos a través del extremo 3' libre, pero que la síntesis de las dos cadenas se da de manera simultánea en ambas cadenas, pero como dije al principio, también es bidireccional. Es decir, que mientras una polimerasa se dirige hacia un extremo de la cadena, la otra polimerasa, partiendo del mismo OR-C, se dirige hacia el otro extremo de manera bidireccional. Entonces, si yo soy ADN polimerasa, encuentro una timina y coloco acá una adenina. El extremo 5' de la adenina forma un enlace fosfodiéster con el 3' del uracilo. ¿Qué le queda libre a esta adenina? Pues le queda libre el extremo 3' libre. Enseguida veo una timina y entonces se coloca su base complementaria, o mejor, el nucleótido complementario, que sería una adenina. En este caso, si veo una adenina, coloco una timina. Si veo una guanina, coloco una citosina. Si veo una citosina, coloco una guanina. Como vemos, esta cadena que se está formando a partir de este fragmento de RNA es una cadena que va creciendo de manera continua. Pero como les decía, este proceso se da de manera simultánea en ambas cadenas. De manera que la polimerasa, al ver que existe acá un extremo 5', no puede colocar ningún nucleótido de manera continua. Pero cuando ve un extremo 3' libre acá, este es un RNA cebador también, pues entonces ella puede colocar acá el nucleótido complementario. Al ver una adenina, ella coloca una timina. Recuerden que aunque este sea un fragmento de RNA con ribonucleótidos, los nucleótidos que la DNA polimerasa coloca son nucleótidos de ADN. Entonces, nuevamente acá se establece un enlace fosfodiéster. Este aporta un extremo 3' libre. Entonces, mientras va creciendo esta cadena de forma continua, esta cadena de acá va creciendo en forma discontinua. En este caso colocaríamos una adenina y sigue el proceso corriendo hacia el extremo 5'. En este caso tenemos una timina. Aquí ya no podemos colocar nada porque ya la polimerasa ha pasado. Tenemos acá una adenina. Aquí hay un extremo 5' y no podemos colocar nada. Aquí tenemos una timina, acá hay un extremo 5', no se puede colocar nada. Y así sucesivamente va creciendo la cadena hacia el extremo de la molécula y esta cadena crece en forma continua, mientras que esta cadena de acá va a crecer por pedazos, es decir, en forma discontinua. Si hacemos lo mismo con la polimerasa que se dirige hacia el otro extremo, entonces podemos observar que la polimerasa empieza a crecer la cadena por el extremo 5'. Por acá no, porque hay un extremo, este es un extremo 5', mientras que acá hay un extremo 3', entonces la cadena empieza a crecer de forma continua siempre por el extremo 3'. Si tenemos acá una timina, ¿qué nucleótido vendrá? Entonces vendrá una adenina, acá no se puede colocar nada, acá se puede colocar una adenina porque estos nucleótidos que se van colocando de manera continua siempre van a aportar el extremo 3' libre.
Acá no se puede colocar nada, acá tenemos una citosina, acá nada, guanina, acá nada, acá tenemos una timina. Aquí ya puede la polimerasa colocar un nucleótido porque hemos encontrado acá un extremo 3'. Entonces puede colocar una timina acá, citosina. Estamos tratando de hacer esto de manera simultánea en ambas cadenas. Y así sucesivamente hasta que en un momento determinado vamos a suponer que aquí la polimerasa se equivocó y colocó el nucleótido que no corresponde. Esta cadena de acá crece en forma continua, mientras que esta cadena de acá ha crecido en forma discontinua. Es una particularidad de la síntesis del ADN en un momento determinado en la fase de elongación. ¿Qué son los fragmentos de Okazaki? Los fragmentos de Okazaki son esos fragmentos de DNA que tienen pedazos de DNA. Estos fragmentos de RNA, DNA se conocen con el nombre de los fragmentos de Okazaki. Como ustedes saben, el DNA no puede sintetizarse con pedazos de RNA. Tienen entonces que ser removidos en el paso siguiente. Paso 4, que es el paso de remoción. ¿Qué vamos a remover? Vamos a remover los fragmentos de Okazaki y vamos a utilizar dos enzimas, la DNA polimerasa ligasa y el FEN1, que es el encargado de eliminar los RNA cebadores de la molécula naciente. Como podemos ver en nuestra burbuja de replicación, las cadenas nuevas que se han sintetizado a partir de las cadenas moldes, una ha crecido de manera continua y la otra ha crecido de manera discontinua. Por eso se le llama cadena continua o cadena discontinua, cadena rezagada. Esto ocurre dado que una de las propiedades de la síntesis del ADN es que ocurre de manera simultánea en ambas cadenas. De modo que la cadena que va a crecer de 5 a 3, dado que la polimerasa solamente añade nucleótidos por el extremo 3', va a crecer de manera continua y simultáneamente en la otra cadena nueva, la cadena va a crecer de manera discontinua o rezagada. Nótese que tenemos fragmentos de RNA y de DNA, tenemos gaps o huecos y estos fragmentos de DNA y RNA se conocen con el nombre de fragmentos de Okazaki. Entonces siempre la cadena discontinua o rezagada va a crecer por pedazos donde vamos a tener tanto fragmentos de RNA como de DNA. Del ORC, del sitio de origen de replicación, hacia un extremo de la molécula, como dijimos que era bidireccional, va a acontecer este fenómeno. Del ORC hacia el otro extremo de manera bidireccional, vamos a tener que entonces el otro pedazo de la cadena nueva de ADN va a tener el crecimiento de manera discontinua o rezagada con los fragmentos de Okazaki, mientras que la otra cadena va a crecer, o el otro pedazo de la cadena va a crecer de manera continua. Esto es como si dividiéramos a nuestra burbuja de replicación en dos. Una de acuerdo al movimiento de las polimerasas de forma bidireccional. La que va en sentido siempre en el extremo 3' libre del crecimiento va a crecer de forma continua y la otra va a crecer en forma discontinua. Si la polimerasa va hacia el otro extremo de la molécula, entonces una va a ser la cadena que va a crecer de manera continua y simultáneamente la otra va a crecer de manera discontinua. De lo que se trata ahora es de remover los fragmentos de Okazaki. Entonces vamos a eliminar esos fragmentos de Okazaki en las cadenas discontinuas, que son las que tienen el problema. Eso lo hacemos a través de FEN1 y los huecos que van quedando o que van generando la remoción de esos fragmentos de Okazaki se van a llenar con desoxinucleótidos gracias a la DNA ligasa. Vamos a hacerlo. Fase de verificación. En la fase de verificación, las polimerasas que participan tienen que garantizar que las cadenas nuevas sintetizadas
tengan exactamente la misma información de las cadenas antiguas. En este caso, las cadenas rojas tienen que tener la misma secuencia que la cadena, en este caso la negra que va en sentido de 5 a 3 o la azul que va en sentido de 3 a 5. Para ese proceso interviene la DNA ligasa, la DNA polimerasa alfa con actividad exonucleasa, es decir, es un tipo de proteínas que puede ir en dirección 3' a 5', la DNA polimerasa beta, que suele ser una enzima reparadora, y finalmente vamos a explicar el proceso de recombinación. Al hacer la verificación, si se tratara de una DNA polimerasa que pudiera ir en sentido 3' a 5', como en el caso de la DNA polimerasa alfa, nos daríamos cuenta que en el proceso hay ciertos errores, es decir, nucleótidos que se han enlazado que no corresponden con la cadena molde. En este caso, esta guanina de acá tiene que ser removida por el efecto de estas enzimas polimerasas y debe ser reemplazada por el nucleótido correspondiente, que en este caso sería una adenina, y eso se hace a través de una DNA ligasa. Verificando también nos damos cuenta que acá se ha incluido un nucleótido equivocado, se quita el equivocado y se reemplaza por el correcto. Igualmente podemos detectar acá otro error, se quita la citosina, se reemplaza por la guanina. Recuerden que aquí se establecen los puentes, los enlaces fosfodiéster, y entre estas bases se empiezan a generar los puentes de hidrógeno. También podemos encontrar que hay un gap, un vacío, un hueco. Entonces aquí se reemplaza este hueco y se rellena con el nucleótido correspondiente. Nuevamente acá esto se hace a través de estas polimerasas con actividad exonucleasa y con función reparadora, para que podamos asegurar que las cadenas nuevas tienen exactamente la misma información que las cadenas viejas. Una vez que esto ha acontecido y que las secuencias de las cadenas nuevas van a corresponder a las secuencias de las cadenas antiguas, vemos que existe el proceso de recombinación en el cual una cadena vieja se enlaza con una nueva. Nunca las cadenas viejas después del proceso de síntesis vuelven a unirse. En este caso vemos cómo la cadena vieja que va en sentido 5' a 3', ahora se enlaza con una cadena nueva que desde luego va en sentido 3' a 5'. Este proceso es el proceso de recombinación, de manera que las cadenas de ADN que van a ir en el próximo proceso de mitosis, cada una a una célula hija, van a conservar una cadena vieja, en este caso la negra. Esto iría para una célula en la fase de mitosis, este iría para la otra célula en la fase de mitosis, y ahora están enlazadas con una cadena nueva, que en este caso serían las cadenas rojas. Entonces, en eso consiste el proceso de recombinación, una nueva combinación entre una nueva y una vieja, y a esto se le conoce con el nombre de semiconservativo. Si el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido apropiado, entonces vamos a hacer un ejercicio. A partir de esta secuencia que les estoy dando en sentido 5' a 3', ustedes van a desarrollar la cadena complementaria y van a hacer todo el ejercicio de síntesis de ADN teniendo como base esta secuencia y la burbuja de replicación que se va a formar tan solo en este pedazo de ADN que comprende esta secuencia. Les doy una de las cadenas molde, ustedes sacan la cadena complementaria, que sería la otra cadena molde, y les estoy dando acá las secuencias de los RNA cebadores, para que por favor desarrollen el ejercicio. Y si usted al final hace el proceso de verificación y encuentra que las cadenas nuevas que usted ha sintetizado corresponden a las secuencias de las cadenas iniciales, o sea, de las cadenas molde, pues veremos que efectivamente el proceso es adecuado. Gracias.